Vamos a dejar ese tema allí porque ya tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito. Con él vamos a conversar en los próximos minutos sobre las propuestas para el municipio de Quito. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Jaime, buenos días, qué gusto darle un afectuoso para su audiencia y dispuesto a conversar de los temas que usted esté interesado en tratar. Doctor, por acá, por el puerto principal Guayaquil, hay una campaña adelantada. No hay paredes que puedan usar todos los candidatos. Acá solo un partido político. ¿Cómo anda la cosa por Quito? También se han adelantado algunos. Algunitos tal vez, pero sí le debería decir, Jaime, que todavía no están prendidos todos los motores de la campaña. Estamos en una suerte de pre-campaña. Sí es distinta la dinámica de campaña en la costa y en la sierra, hay que reconocerlo, y en Quito aún más. Quito suele empezar prácticamente en el último mes, es decir, cuando se marca el reloj legal, digamos, del previsto por el Consejo Nacional Electoral. Así que sí hay actividades de pre-campaña, no tan intensas como puedo entender en la ciudad de Guayaquil, pero sí, la mayoría de candidatos recorriendo los barrios. Para nosotros es una práctica regular, con lo cual no es nuevo ni extraño. Para otros sí es como recién conocer la ciudad, recién conocer las necesidades de la ciudadanía. Así que por ahí están marcadas un poco las pautas del quehacer electoral aquí en Quito. ¿Qué hay que hacer en Quito en este momento? Todo el mundo habla de que Quito está como abandonado. ¿Cómo está la capital? Jaime, le cambio la frase. ¿Qué no hay que hacer en Quito? Está tan destrozada la capital, digamos, nosotros solemos utilizar esta frase que la describe perfectamente. Quito está en la lona. Quito en este momento tiene problemas de todo tipo, de seguridad, de desempleo, de infraestructura, de tráfico, de calles que ya no tienen baches sino cráteres, de sitios públicos absolutamente abandonados, de un municipio que administra con desidia los recursos de todos los quiteños y quiteñas, de un municipio además inoperante que nos cuesta 500 millones de dólares. ¿Por qué digo esto, Jaime? Porque el presupuesto del municipio de Quito es aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y de esos, en este año, no van a ejecutar 500. Ese es el precio que tenemos que pagar los quiteños por la inoperancia municipal, la inoperancia de las autoridades. Distingamos entre las autoridades estas que están muy malas y el equipo, digamos, los servidores públicos que al final también responden muchas veces sobre la cabeza que tienen y el ejemplo que reciben de esa cabeza. Entonces, ese cúmulo de elementos están presentes en Quito, pero si usted quiere tener los cuatro en mente, los cuatro principales problemas es inseguridad, desempleo, pobreza y movilidad. En el tema de inseguridad, bueno, este es un mal que está quejando no solamente a las grandes ciudades, sino a todo el país. ¿Qué se puede hacer por el tema de seguridad? Porque algunos alcaldes esa responsabilidad se la deslindan y le pasan o le echan la culpa más que al gobierno, que es el culpable. Bueno, el gobierno es el que tiene que encargarse más del tema de seguridad, pero los municipios también tienen que cumplir como dice el COTAD. O sea, la responsabilidad de Jaime es claramente del nivel nacional, esto es cierto, del gobierno. Ahora, es irresponsable que un alcalde no esté dispuesto a hacer lo que deba hacer para mejorar la seguridad de sus conciudadanos. Son dos cosas, yo diría, distintas y que nosotros las dejamos sentadas en la mesa. La responsabilidad de lo que sucede en el país es de este gobierno indolente. Los zapatitos rojos no solamente terminaron siendo un disfraz, sino que fueron un grave presagio de lo que se venía en el país. Y yo quiero expresar mi solidaridad para ciudades como la de Esmeraldas y provincias como la de Esmeraldas, la de Guayaquil y provincias como la del Guayas, o todas las provincias vinculadas a la zona 8 de, digamos, donde está el puerto principal. En este momento, y usted debe tener más claro esos datos, Jaime, son 1.200 asesinados en lo que va del año. Se ha convertido de largo en el año más violento. Tenemos episodios como el de Esmeraldas, como 2 asesinados terminan colgados, ¿no es cierto?, y expuestos en la vía pública. Una barbaridad, ya sucedió hace poco en Durán. Y esto es responsabilidad del gobierno nacional. No hay a dónde irse. Este gobierno pasó o convirtió la austeridad en austericidio. Y esta es una barbaridad. El austericidio nos cobra vidas. Cuando quitan plata a la salud, no hay paracetamol, nos cobran vidas. Cuando no ponen los recursos necesarios para que la policía pueda tener sus capacidades operativas al 100%, nos cuesta vidas. Y entonces esta responsabilidad claramente a nivel nacional.
Pero decía Jaime que sería irresponsable, al menos el alcalde de Quito, al menos yo como próximo alcalde de Quito, no voy a ser, digamos, alguien que se lava las manos, sino que pondrá todo el contingente al alcance del municipio en la tarea de la seguridad. ¿Qué es esto y qué se puede hacer? Estamos hablando de que Quito cobra una tasa de seguridad que rinde más o menos 8 millones de dólares al año. Todos esos recursos serán puestos para lo siguiente, Jaime. Primero, medidas preventivas que tengan asiento en los barrios. Necesitamos recuperar los comités barriales de seguridad, necesitamos dotar de alarmas comunitarias a los barrios, necesitamos rehabilitar las unidades de policía comunitaria, que antes había, y había muchas en el país, discúlpeme, había muchas en el país, y el concepto que tenían, por eso se llaman UPC, Unidades de Policía Comunitaria, porque debían estar lo más cerca de la ciudadanía. Yo diseñé el esquema territorial para que esto funcione, y los distritos y los subcircuitos, los circuitos y los subcircuitos que se establecieron en la policía, significa que en un área a la redonda debía instalarse una UPC, y desde esa UPC se tenía que atender emergencias como tiempo máximo en 8 minutos. El estándar era entre 5 y 8 minutos. Esto ya lo teníamos. Claro, faltaba, digamos, recursos para que funcione a la perfección, pero ya lo teníamos, y han sido destrozadas en todo el país, también en Quito. Por lo tanto, esos 8 millones de dólares los pondremos para rehabilitar, mantener y construir UPCs, para dotar de alarmas comunitarias, para ampliar las cámaras del sistema ECO 911, y finalmente, Jaime, para que no nos pase lo que hoy pasa, por favor, pueden mandar un patrullero a mi barrio. No hay gasolina, no hay batería, no hay llantas, el patrullero está en la mecánica los últimos 2 años. Entonces, para que eso no nos pase, pondremos esos recursos para que la policía que está operando en Quito esté bien dotada y pueda responder ante la criminalidad. Doctor Muñoz, pero con lo que nos dice ese presupuesto que ya lo ha discutido la Asamblea Nacional, el próximo año va a ser igual, porque no hay un aumento en el presupuesto a la Policía Nacional. Eso significará de que tendremos los mismos patrulleros, tal vez tendremos los mismos UPC, como que al gobierno no le interesa que se mejore la seguridad del país. Mire, Jaime, yo suelo decir esto en los barrios, es como si yo tuviera a mi hijo enfermo, además porque quiero asociar esto al precio del petróleo, ¿sí? Recuerde lo que decían de la Revolución Ciudadana, Jaime. Claro, en la época de Correa solo hicieron obras porque tenían alto precio de petróleo. Falso. Hicimos porque había un gobierno que respondía a las necesidades ciudadanas, sobre todo de los más necesitados, y hacíamos obra para atender sus necesidades. Eso hacíamos. No vengan con la cantaleta del precio del petróleo. Pero, asumiéndoles la cantaleta del precio del petróleo, la pregunta sería, Jaime, ¿en qué día de este año el precio del petróleo ha estado al nivel que presupuestó el gobierno o incluso menos? Ninguno, Jaime. Todos los días ha estado el precio del petróleo más alto de lo que presupuestó el gobierno, llegando a ser casi el triple. Pero, ¿dónde están mandando esa plata? Están mandando esa plata afuera. Un banquero deposita en los bancos de Suiza y en los bancos norteamericanos y nos dice que la reserva monetaria está bien, que está más alta, que el déficit fiscal ha bajado, y creen que con eso sanan nuestra, digamos, salud o curan. Pero el país hecho pedazo. Exactamente. Entonces eso iba, Jaime, porque al inicio le decía que yo ponía este ejemplo cuando hablo con la ciudadanía. Es como si yo tuviera un hijo enfermo, me dan $500 más de bono de lo que ya es mi sueldo, digamos que yo gano $500 y llego a recibir $500 adicionales. Y voy donde mi hijo enfermo y le digo, papito, ya tranquilízate, todo está bien, el saldo de la cuenta ya está más gordo, ¿sí? Así que tú debes de estar tranquilo, debes de estar seguro, debes de estar en calma, porque ya tenemos un saldito más en la cuenta corriente, o en la cuenta de ahorros. ¿Y qué me va a decir mi hijo? Pero yo sigo con fiebre, pero yo sigo enfermo, pero yo sigo sin poder salir a jugar. Eso es lo que está pasando con el país. Un gobierno, porque usted debe haberles oído a las autoridades económicas, se han convertido en poetas. Tienen una retórica y una labia, pero impresionante. El Fondo Monetario nos saluda, la Reserva Monetaria está bien, el déficit fiscal está mejor, y el país en la lona. Eso es lo que nos proponen, que estén bien los números y mal la gente. Eso es lo que nos proponen. Eso es como piensan, Jaime. Solo cierro diciéndole, porque hay ciudadanía que dice, qué pena, qué errores, cómo se equivoca el presidente Lasso. No son errores, no se equivoca, así piensan. Siempre eso estuvo en el tapete.
Así operó cuando era asesor de Maguad, así operó cuando era asesor de Lucio y así ha operado ahora que es presidente de la República. No se extrañen, no es un error, no están equivocados. Así es su forma de pensar y por lo tanto su forma de proceder. Doctor Pavel Muñoz, ¿cuáles son las necesidades que existen en los barrios pobres de Quito? Usted que recorre, me imagino, todos los días sectores populares de Quito y también los no populares, clase media. Todos los barrios y llegamos a todas las familias, procuramos llegar a todas las familias. Es una tarea titánica también, no tiene idea, Jaime, cómo ha crecido la ciudad. Tenemos 1.300 barrios formales y tenemos cerca de 500 barrios informales. Esa es la realidad de Quito, así que visitar todos los barrios se convierte en una tarea titánica, pero nosotros vamos a llegar a todos los que podamos, que será seguramente la mayoría de los existentes en Quito. Nuevamente voy sobre este tema, inseguridad, desempleo y pobreza. Y por lo tanto, además asociado, permítame asociar esto con un sentimiento, Jaime, que esto creo que suele ser lo más doloroso, porque tenemos el peor estado anímico de los últimos 50 años, en la ciudad y en el país. Eso significa que la gente cree que el país va mal, que el país antes estaba mejor, y lo que es más doloroso es que las expectativas de futuro no van a mejorar. Entonces, a la inseguridad se asocia miedo, porque nos pueden matar por robarnos un celular. A la falta de empleo, al desempleo, se asocia la angustia, porque hemos vuelto a este país absolutamente loco, donde si tienes 18 años, te piden 5 años de experiencia, por lo tanto no te dan el trabajo, y si tienes 50 años, te dicen que tienes mucha experiencia, y por lo tanto tampoco te dan el trabajo, entonces la gente se angustia. Y finalmente, es de las pocas veces, hablando de pobreza, que siento hambre en algunos hogares quiteños. Si no había una prefectura, por ejemplo, en el caso de la pandemia, o vecinos que pudieran solventar las necesidades más básicas de algunos de sus compañeros, amigos, vecinos, estaríamos en situaciones muy complicadas. Dicho sea de paso, siempre que voy por la calle me dicen, vea, además, si no había los hospitales que construyó el presidente Correa, no había dónde atenderse en época de la pandemia. Por lo tanto, nuestro plan de trabajo frente a esa realidad tiene evidentemente 5 temas. Hemos trabajado en 22, pero los hemos concentrado en 5. Seguridad, trabajo, protección a los grupos de atención prioritaria. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, juventud, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y otros. Son 10 de total en el Distrito Metropolitano. Movilidad sostenible, que es un elemento central. La gente en Quito no da más con el pasamos, y estos son datos reales, en promedio 3 horas encerrados en el bus o encerrados en el carro, y esto es insostenible. Y quinto, un territorio intercultural, ecológico, deportivo, entretenido y activo. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Pavel Muñoz, candidato a alcalde de Quito por la Revolución Ciudadana, por la lista de Correa, ¿no? Doctor Muñoz, en la parte de alcantarillado y agua potable, ¿cómo está la capital? Mire, la capital se preciaba, y esto yo creo que hay que saludar lo que fue la alcaldía de Paz en ese momento, el Negro Paz, se me va el nombre, pero Rodrigo Paz logró mejorar los niveles de cobertura de alcantarillado. Quito en eso tiene datos más transparentes que los de Guayaquil, por ejemplo, con el respeto evidentemente a Guayaquil, pero Guayaquil consolida un área urbana más chiquita y deja por fuera de esa consolidación a muchos sectores, y por lo tanto cuando ellos dan sus datos de cobertura se refieren a ese sector al que han circunscrito sus indicadores. En Quito hay una, digamos, cobertura mayor en ese sentido, también hay que reconocerlo. Sin embargo, volvemos a tener en algunos barrios problemas de agua potable, de alcantarillado y de luz eléctrica, cosa que antes no teníamos mucho. ¿Por qué? Porque mientras va creciendo la desigualdad en el país, desde que dejamos de ser gobiernos nosotros y se ha exacerbado con el gobierno de Moreno y el de Lazo, desde que va creciendo esa desigualdad, ¿cuál es la lógica de la ciudadanía en peores condiciones socioeconómicas? Es irse a buscar un sitio donde vivir en los sectores más alejados de la ciudad, y por lo tanto esto a la ciudad le cuesta más llegar a la dotación de servicios. El reto para todas las ciudades del mundo, esto es para Guayaquil y para Quito y para todas, es crecer más en vertical, es que de alguna u otra manera tengamos más multifamiliares, más edificios, porque eso nos permite concentrar los servicios públicos y no tener que extenderlos tantos. Quito ha tenido un crecimiento expansivo en el sur, en el norte, en el noroccidente, en los valles,
y por lo tanto la dotación de servicios públicos o se vuelve más cara o en algunos casos no llega. Por lo tanto, nosotros vamos a volver a tener como meta cosas que para el Quito de antaño parecían de alguna u otra manera medianamente superadas, pero hoy vuelven a ser fundamentales, como la dotación de servicios básicos. Estamos hablando de agua potable, alcantarillado, adoquinado de calles, aceras y bordillos, porque en muchos barrios, y termino con esto, esta ha sido la muletilla para no darles esos servicios. Su barrio no está regularizado. Ya, si es que esa fuera la realidad de 20 barrios, yo le acepto que ese sea el argumento. Y si es que estos 20 barrios no estarían regularizados los últimos 3 años, yo le acepto el argumento. Pero si son cerca de 500 barrios y muchos van 20 años sin regularizar, ya no es un problema de los barrios no regularizados. Después de 20 años ya son consolidados. Por lo tanto, hay inoperancia municipal y nosotros la buscaremos, digamos, desterrar a esa inoperancia con un programa masivo de regularización de barrios, y esto creo que es fundamental para que puedan ya calificar a recibir los servicios más básicos, porque son fundamentales y garantizan derechos. Cuando usted nos dice regularización de barrios, se refiere a que esas personas que viven en esos barrios no tienen tal vez su escritura, su título de propiedad de su casa o de su terreno. Y además servicios. No tienen escritura, no tienen su título de propiedad, ¿no es cierto? Y no tienen servicios. Sin embargo, en la gran mayoría de ellos, Jaime, en la gran mayoría, el municipio sí cobra impuesto predial, porque hay algún mínimo de propiedad reconocida. Entonces es el peor de los mundos para los barrios. Les cobran impuestos, particularmente el predial, pero no les dan ningún servicio porque argumentan que no están regularizados. Bueno, y de esa manera se excusa también la autoridad, pues, ¿no? Dicen, no, pues si no tengo regularizado, a mí me prohíbe la ley. Lo mismo que pasa acá en Guayaquil. En Guayaquil hay un sector donde vive mucha gente, el sector de Monte Sinaí, usted debe conocer, un sector popular de acá de Guayaquil, y así el municipio no ha actuado, no ha hecho nada. Recién están intentando hacer una obra ahí, una avenida que ya tienen 2 años y no la terminan. Pero son excusas para no hacer la obra. Yo creo que todo alcalde o autoridad del país debe de buscar solucionar los problemas que tienen la gente. No que porque no me pertenece a mí, tienen que buscar solucionar ese problema. Pero cuando hay una campaña electoral, ahí sí aparecen a decirle qué necesitas. Te voy a pavimentar la calle, o te voy a hacer una lamida de gato a la calle, por lo menos hasta que terminen las elecciones. Exactamente. Y por eso yo me comprometo desde, el 6 nos toca descansar, el 6 de febrero del 2023, después de la victoria, pero el 7 le llamaré al próximo alcalde de Guayaquil, a Aquiles, y conversaré con él y le diré, a ver, Aquiles, cómo compartimos información y qué retos conjuntos abordamos, para que tanto Aquiles en Guayaquil como yo aquí en Quito, próximos alcaldes de Guayaquil y Quito, podamos enfrentar estos problemas que, como usted bien dice, Jaime, yo coincido 100% con usted, se han terminado haciendo muletillas y pretextos para que las autoridades de turno no atiendan esos barrios. Mi propuesta es regularización masiva de barrios, pero al mismo tiempo una transitoria de unos 25 años por lo menos para no regularizar nuevos barrios. ¿Por qué? Porque cuidado le damos también, o que tenga más bien los traficantes de tierra y esos negociantes de los sueños de la gente, que tengan también un claro mensaje. No les vamos a permitir nuevas invasiones, no les vamos a permitir que jueguen con los sueños de la gente, que es tener dónde vivir, tener un techo propio, y lo que sí vamos a hacer es solventar el problema existente y plantear una moratoria para que una vez hecha esta regularización masiva, no tengamos por 25 años nuevas regularizaciones, siendo ese un mensaje directo para invasores que muchas veces, ¿no es cierto?, juegan con los sueños de la ciudadanía y buscan apropiarse de terrenos para después exigirle a la municipalidad que llegue. Eso también tiene que ser combatido, pero no podemos combatirlo si no solventamos los problemas de ciudadanía que ya tiene 15, 20, 25 años viviendo en esos barrios aún no regularizados. Doctor, este alcalde de Quito que todavía está en funciones, el doctor Guarderas, que era vicealcalde, cuando entró a ocupar ese cargo, sabemos cómo entró por la ventana. Él presentó un plan de trabajo de lo que iba a hacer en Quito, porque él criticaba todo lo de Yunda. Y yo recuerdo que todo lo que hablaban de Yunda era malo, incluso los concejales que están al lado de él. Pero me imagino que si él criticó tanto la administración de Yunda,
debió tener un plan mejor que el de Yunda, pues. Él presentó un plan. No, pues el plan era el de Yunda. El plan era el de Yunda. No ve que eran amiguis, no ve que eran uña y sucio, no ve que llegaron juntos. No habría guarderas sin Yunda, perdón. No habría guarderas sin Yunda. Recordemos que llegan como parte de la misma papeleta. Recordemos que Yunda se entrega claramente a ellos, a pesar de que la bancada con mayor número de concejales era la nuestra, la Revolución Ciudadana, que hace él. Además, nosotros hablamos con Yunda, con Jorge Yunda, y le decimos, Jorge, haz tu programa de gobierno, has sido elegido el alcalde de Quito, y eso votó la ciudadanía en las urnas. Desarrolla tu plan. Pero nos corresponde a nosotros ocupar la primera vicepresidencia con una mujer. Esto es lo que debería, digamos, esto es lo que manda la norma, y esto es lo que corresponde porque somos la bancada con mayor número de votos. Dijo, no, mis grandes amigos de la vida son Santiago Guarderas y compañía, yo me voy a entregar a ellos, le voy a dar la vicealcaldía a ellos, gracias a ustedes, chao, chao. Y la prensa mucho critica cuando se habla con los correístas, por lo tanto vayan más por ahí. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿No es cierto? Le serrucharon de la forma que serrucharon, siendo un alcalde. Para mí los 3 últimos no le han brindado nada a la ciudadanía, pero yo veo que ha acumulado las más grandes críticas ciudadanas de todos los que tienen algún nivel de relación con el municipio, que dicen, como nunca estamos, digamos, en la lona también en la relación que tiene el ciudadano, el quiteño y la quiteña con su municipio, porque es un municipio lento, inoperante, ineficiente, indolente, y esto se está aquejando. Por lo tanto, el plan de gestión que debía aplicar Guarderas es el mismo por el que fue electo, que es exactamente el mismo que ha criticado porque fueron coidearios de Jorge Yunda. Lo que llama la atención es que en la elección anterior, la Revolución Ciudadana puso ¿cuántos concejales, doctor? 9 en total. ¿De cuántos? De 21. Casi que la mitad. Pero casi que llegamos a ser mayoría por nosotros mismos, lo que técnicamente se constituye como la primera minoría o la bancada más numerosa. Pero fíjese y lo que no se entiende es cómo que la Revolución Ciudadana pierde la alcaldía de Quito. Sí, esto es un tema muy doloroso para nosotros, que además, si me permite, para que esto no se repita, ya le voy a decir el por qué, pero déjeme primero darle el antídoto. El único candidato de la Revolución Ciudadana, lista 5, se llama Pavel Muñoz. No hay ninguna otra y no hay ningún otro. El único alcalde que pertenece a su organización política por los últimos 15 años, desde que surgió Alianza País, soy yo. El único que ha estado en el nivel nacional y en el nivel local, en el nivel ejecutivo y en el nivel legislativo, defendiendo los principios de la Revolución Ciudadana, que son el tema de la igualdad, el tema de la equidad y el tema de la justicia social, soy yo. Así que no se pierdan. El único alcalde que tiene la lista de la Revolución Ciudadana, la lista, digamos, en la cual lidera a nuestro compañero Rafael Correa, soy yo, el próximo alcalde de Quito. Que esto quede absolutamente claro. ¿Por qué le digo esto, querido Jaime? Porque tenemos la hipótesis de que Jorge Yunda gana porque hay una gente que vota pensando que todavía era la de la Revolución Ciudadana. Recuerde que cuando él es electo en 2019, había pasado año y medio, claro, que fue electo como asambleísta en Alianza País. Entonces, y cuando Alianza País era, digamos, la lista 35 y todos éramos parte de esa organización, porque todavía no se daba la perversa e impresentable traición del sinvergüenza de Lenín Moreno. Permítame que use estas palabras, pero no hay otras más para expresarse de él. Y por lo tanto, mucha gente, él gana, recuerde, Jorge Yunda gana con 2 puntos porcentuales sobre Luisa Maldonado, que queda segunda, nuestra candidata. Y nuestra hipótesis es que esos 2 puntos obedecen a la alta dispersión que hubo para la alcaldía de Quito, número 1, y 2, a que alguna gente creyó que Jorge Yunda era de la Revolución Ciudadana. Por eso no está de más decirle a la ciudadanía que el único candidato de la lista 5, el único con el cual Quito renacerá, soy yo, Pavel Muñoz. Correcto. Doctor Muñoz, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría que hablemos un poquito del metro de Quito. ¿Qué pasa con ese metro de Quito que todavía no funciona? ¿Cuándo entrará a funcionar el metro de Quito? ¿Y qué propuesta o proyecto tiene usted para el metro de Quito? Entiendo que
Ya creo que están entregando la administración del metro para una empresa y eso todavía va a demorar. Déjeme salir rápidamente de la indignación, Jaime, pero la indignación es que han mantenido enterrados 2.500 millones de dólares sin ponerlos al servicio de la ciudadanía. El viaje inaugural del metro lo hizo el señor Rodas hace 4 años y 4 años después el viaje inaugural del metro no se convierte en servicio del metro, un metro abierto para la movilidad de la ciudadanía. Inconcebible, esto es indignante. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? A poner operativo efectivamente el Metro de Quito. El Metro de Quito tiene que ser columna vertebral y además el pretexto para el cambio de todo el sistema de movilidad. Estamos hablando de varias cosas ahí, Jaime. Primero, necesitamos inaugurar el metro y que la administración sea de empresas serias y eficientes, que entenderé, por eso fueron electas las que están en este momento. Segundo, necesitamos tener un sistema de recaudo automatizado, ¿sí? Incluso en Guayaquil hay algunos avances de ellos, aquí en Quito no, pero usted tiene que poder pagar con su celular, usted tiene que poder pagar con su tarjeta, digamos, incluso con su tarjeta de débito o con la tarjeta con lo que va a cargar saldo en el sistema de movilidad de transporte de Quito. Debemos constituir un fondo de fideicomiso común para que esos recursos, todos los que se alimenten ahí, nos permitan pagarle a los buses privados que dan un servicio público, pagarles por kilómetro recorrido, no por pasajero levantado. Esto es una, digamos, cosa que existe en Quito y que debe cambiar, porque mientras eso no cambiemos, Jaime, vamos a seguir teniendo lo que se llama la guerra del centavo. Dos buses se pegan unas aceleradas y unas competencias de rally para poder llegar al siguiente pasajero, porque ellos ganan por la cantidad de pasajeros que suben a su unidad. Pero en cambio, si nosotros les pagamos por los kilómetros recorridos, ya no importa si suben 5, 10 o 20, no importa si recorren a las 12 del día o a las 8 de la noche, igual se les va a pagar por kilómetro recorrido y esa compensación se la puede hacer con cargo a un fondo. Y finalmente, ya cuando tengamos la información que nos den los pagos automáticos, vamos a poder hacer una reestructuración donde sea pertinente de rutas y frecuencias, muchas capaz que ni siquiera hay que moverlas porque ya están alimentando al metro. Algunas sí tendremos que, reformarlas porque la ciudad tiene mejor conexión de norte a sur y de sur a norte, pero tiene poca conexión de occidente a oriente y viceversa. Por lo tanto, tenemos que hacer eso también y asegurar que la calidad del transporte público en su conjunto sea buena, excelente diría yo, para que la gente esté tentada y efectivamente cumpla el deseo de dejar su carro en la casa y moverse por transporte público, porque este le podrá además moverse de manera integrada. Con un solo pasaje, eventualmente ir en el metro, conectarse a otra línea, bajarse en una siguiente parada y tomar una bicicleta pública para que pueda llegar a su destino final. Las dos últimas preguntas, dos en una, doctor. Tema medio ambiente y en el tema deportivo. Le había dicho que el quinto eje es una ciudad o un territorio intercultural, ecológico, deportivo, entretenido y activo. En lo ambiental, muchas cosas buenas se plantean para Quito. Nosotros hemos consolidado un paquete de inversiones. Es probable que no hagamos todo ese paquete de inversiones, pero esto sí es sentarnos a la mesa con digamos, los actores privados e inversionistas, con proyectos firmes para decirle, a ver, aquí hay un gran abanico de oportunidades de inversión. Unas de esas inversiones en el ámbito ambiental. Necesitamos trabajar en el proyecto que se llama Vindobona, que en realidad lo que hace es tomar una parte de las aguas de la ciudad, tratarlas, volverlas a inyectar para consumo de la ciudad, y otra parte que vayan limpios a los ríos de la capital. Perdón por la afonía y la pequeña tos, pero es parte también del trajín de la campaña. De la campaña, efectivamente. Necesitamos hacer un nuevo relleno sanitario, necesitamos tener una planta de reciclaje, necesitamos inaugurar la red de parques metropolitanos, particularmente vamos a hacer esto con el Parque Metropolitano de Calderón. El Parque Bicentenario será un parque en sí mismo y los niños serán grandes aliados de nuestra alcaldía porque serán los guardianes del reciclaje. Les pediremos a ellos que nos ayuden en sus casas, con sus familiares, sus padres sobre todo, para que se reciclen en los hogares, pero que ya una vez separada la basura en los hogares,
llegue también separada al procesamiento final y podamos convertir mucha basura en recursos para la ciudad. Y en materia deportiva, Quito, Jaime, lastimosamente este dato nos duele mucho, se ha convertido en la segunda ciudad donde más temprano empieza el consumo de drogas. Primero está Manta, después está Quito. Eso significa que nuestros chicos están consumiendo drogas a los 12, 11, 13 años. Y por lo tanto, el antídoto principal en el que podemos trabajar nosotros es con el arte, la cultura y el deporte, incentivando de parte del municipio y contratando a los instructores necesarios para que en la mayor cantidad de barrios tengamos instructores que fomentan disciplinas deportivas, así como actividades artísticas o ramas artísticas de la cultura, si cabe decirlo así, para que los chicos estén conectados con la música, con la pintura, con artes escénicas o con los deportes y no evidentemente con el consumo de drogas. Doctor, ¿usted cree en las encuestas? ¿Cómo andan las encuestas? Las encuestas van bien, para nosotros van bien, hay que saber leer las encuestas. Yo vengo del mundo de las ciencias sociales, por lo tanto he hecho lo que se llama demoscopia. Esto significa saber leer bien las encuestas. Y las encuestas primero son una foto borrosa de la realidad de ese momento. Entonces ninguna encuesta le va a dar una percepción real de cómo están las cosas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si sale una encuesta hoy, significa que se encuestó hace mínimo 10 días atrás. Y la foto borrosa viene de 10 días atrás, no del día de hoy. Pero las encuestas son un instrumento técnico, no son la panacea, ni son una especie de bola de cristal que predice el futuro. Sin embargo, siendo un instrumento, hay que saberlas leer y nos ayudan a orientarnos. Nosotros que sí sabemos leerlo, sabemos que las encuestas nos dan el más alto techo de votación, por lo tanto nuestro optimismo es importante, triunfalismo jamás. Quien está triunfalista pierde las elecciones. Quien está optimista y se dedica, como nosotros, a recorrer todos los rincones de Quito, a sembrar esperanza en los quiteños y las quiteñas, y decirles que con la fuerza de todos los quiteños Quito renace, son los que tienen más oportunidades, como es nuestro caso, de llegar a servirle con nuestra experiencia a la capital de la República. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Al contrario, Jaime, el agradecido soy yo y siempre a las órdenes. El doctor Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana.